Muy buenas noches. Nosotros aquí nuevamente, ya anteriormente vimos un tema muy importante, que dio muchos temas, muchas cosas que hablar. Bueno, hoy en este nuevo episodio estamos con un tema también importante y el tema para hoy es cómo iniciarte en el mundo de la programación, tus primeros pasos y cómo ser un ninja en programación. Entonces esto va a ser un tema muy importante, vamos a hablar entre todos. Yo soy su anfitrión, aquí está Nicolás y también tenemos a Manuel, que nos compartirán sus experiencias y darnos también sus recetas, que es algo interesante, a ver cómo ustedes pueden mejorar en ese mundo de la programación, cómo iniciarte y cómo no morir en el intento, el tema que también deben escuchar, lo que fue la semana pasada. Bueno, tenemos unas pequeñas preguntas antes de empezar. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te dio la semana? Bien, todo bien, un poco cansado, pero bien. Listo. Nicolás, ¿qué tal? Bien, también he mejorado la iluminación. Ya, Ya también estoy en mi cuarto, estoy un poco mejor con la conexión de internet también. Me compro acá unas lamparitas y bueno, ya estoy mejor con la iluminación y nada, tranquilo esta semana, trabajando igualmente en los proyectos que tengo. ¿Tú, Adrián, cómo has estado? ¿Qué tal? yo también he estado un poco cansado, he estado saliendo, haciendo un poco de deporte, haciendo algunas compras y también terminando unos trabajos, ¿no? Últimamente ahora estoy en capacitaciones, van a entrar un nuevo miembro del equipo y bueno, hay que capacitarlo para que ya tenga los conocimientos. Ujú. Bueno, entonces, este es un tema de cómo ser un ninja. Seguramente todavía no lo somos nosotros, pero más o menos tenemos cuál es la línea que uno puede seguir, ¿no? Y seguro que hemos escuchado, hemos visto muchos videos, muchos otros mentores y expositores acerca de este tema. Y seguro que vamos a ir, contrarrestarlos y cada uno sacar nuestra propia conclusión y como digo, siempre ustedes tienen la última palabra, ¿no? Muy bien, entonces, no sé, eso es una pregunta abierta. ¿Quién puede empezar? Nárranos tu experiencia. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la programación, en este campo de la tecnología? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Quién empieza? A Manuel, ver, ¿te gustaría comenzar? Dale, ya, yo comienzo. a ver, Manuel. Bueno, primero quiero empezar con mi experiencia, cómo así decidí entrar al mundo de la programación. Yo esto lo descubrí, mi gusto por la programación lo descubrí en mi primer trabajo, en mi segundo trabajo, cuando en esta empresa, pues, era una empresa de aire acondicionado, ellos proveían aire acondicionado. Yo estudiaba lo que era ingeniería electrónica. Y lo que me gustaba, de pronto un día traté de hacer un sistema. Yo hacía ya unos planos, porque tenía ese labor en ese momento, y decidí hacer una ruta, ¿no? Pero que sea tipo Waze similar, quería hacer. Entonces fui investigando, fui descubriendo cómo se hacen los programas, fui viendo qué tipos de lenguajes de programación existían, vi lo que me gustó, bueno, al menos para crear un software de escritorio, encontré, no sé si ustedes lo conocen, pero hay un canal que se llama La Wikipedia de Ernesto. Fue ahí donde yo empecé a conocer un poco de la programación, crear mi... Todo tomó vida, me empezó a gustar cuando ya creé algo concreto. Cuando creé el primer programa y funcionó, ahí recién me empezó a gustar a más no poder. Ya desde ahí dije, esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. Y bueno, ahí me cambié de carrera, empecé a seguir cursos, aprendí a aprender otras cosas, conocí el mundo del desarrollo web, me gustó la parte del frontend y ahí es donde yo me estoy enfocando ahora mismo, ¿no? Ujú. Bueno, mi experiencia un poquito ha sido también, eh, más que todo conocer, ¿no? Conocer, digamos, e introducirme de pocos. Yo empecé de muy joven, a los aproximadamente 14 años. Mi papá era ingeniero de sistemas, pero no se dedicó a eso. Su trabajo es jefe de operaciones en otra empresa. No se dedicó a lo que es sistemas, pero él había estudiado eso. Él sabía lo que era programar, él sabía lo que era un lenguaje de programación, cómo se hacían los sistemas. Tenía conocimientos muy generales. Entonces, un día yo simplemente, conversando con mi papá, me dijo,
que si me podría interesar hacer aprender a programar, ¿no? Entonces, así, conversando un poco y tal, digo, a ver, ¿qué tal, no? A ver cómo es, ¿no? Me dejó unos libros en PDF y me dejó un canal en YouTube. No me acuerdo cómo se llamaba el canal, pero era un curso de C++. Entonces yo vi 5 videitos así, leí un poquito los PDFs que me mandó y en ese entonces todavía no me había enganchado, ¿no? Había leído un poco, así más o menos, había visto que eran las variables, que era un if, así, pero ahí quedé, ¿no? Y lo dejé. Meses después lo retomé, ¿no? Y empecé a investigar un poco más. Para esto mi papá me había impulsado. Por iniciativa propia no lo había hecho, sino que en esto tuvo mucho que ver mi papá, porque él, como que digamos, me impulsó a hacer esto, ¿no? Me dijo, Nicolás, a ver, mira esto, aprovecha que tienes la computadora, ¿no? Y ponte a estudiar algo. Ya, entonces me puse a practicar, ya no sé más, sino empecé por Java. Y para esto, el canal de Píldoras Informáticas, no sé si lo conocen, es un canal muy bueno que tiene cursos de Java, tiene cursos de C++, tiene cursos de Python, muy completos, muy extensos, pero muy buenos, ¿no? Y es totalmente gratis su contenido. Entonces, bueno, ahí tenía igual, 14 años de repente, y empecé a estudiar Java, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver, pues, que no solo existe la programación, ¿no? Sino todo lo que es el sector de tecnología, existe la seguridad informática, existe también, digamos, el desarrollo de videojuegos, ¿no? El diseño, hablando de cómo crear prototipos, ¿no? Mockups, todo esto. Entonces, mi travesía por el mundo de la programación fue un poco, digamos, saltar de diferentes industrias, porque yo empecé programando, digamos, en Java, haciendo programitas en línea por la consola, ¿no? Y luego me pasé a seguridad, ¿no? Y empecé a ver un poquito lo que es Kali Linux, ¿no? Y estos programitas que, digamos, para rastrear IPs, cosas así, pero no me gustó porque se necesitaba tener de preferencia un sistema operativo Linux, y para una persona que tiene Windows, la solución era tener una máquina virtual, ¿no? Y además que no había cursos muy buenos para eso. Entonces, un poquito era eso, ¿no? Entonces, lo dejé. Luego pasé a robótica también, pero para robótica generalmente se necesita tener, bueno, básicamente una placa de Arduino, ¿no? Una placa de Arduino para hacer tus primeros programas, que es por donde creo que todos empiezan, ¿no? Y luego de eso empezar a comprar componentes de repente si quieres hacer cosas más complejas. Eso también fue un poco problemático, ¿no? Porque necesitas tener esto, entonces lo dejé. Y así fui saltando hasta que encontré lo que es el desarrollo web, ¿no? Y el desarrollo web es básicamente tener acceso a Internet, ¿no? Y tener tu editor de código. Básicamente eso es todo. Entonces, para esto yo estudié con Falcon Masters, sus videos de HTML, CSS y JavaScript. Fue ahí donde empecé, todo por YouTube, ¿no? Y ya con eso empecé a hacer mis primeras páginas web, ¿no? Digamos un portafolio, así, un proyecto de una página de un restaurante, cosas así. Y ya después de eso, bueno, fui mejorando mis skills, aprendiendo con cursos ya de paga, ¿no? Y bueno, conociendo un poquito más lo que es el desarrollo web, que es lo que me dedico ahora. Adrián, ¿estás muteado? Muy bien, interesantes sus experiencias y sí, y bueno, todos hemos empezado desde jóvenes. Y bueno, les comento que yo también, al igual que muchos de ustedes, yo me inicié en eso de la tecnología con mi primera computadora. Inicialmente se compró para mi hermano, pero yo comencé con esa computadora a investigar. Y la primera pregunta, como yo les dije, mi primera inquietud fue cómo hacer una página web, cómo estar dentro de la Internet, cómo yo buscar en Internet y encontrar una página hecha por mí o un desarrollo o encontrarme yo mismo, ¿no? Entonces fue ahí como investigué cómo hacer página web, entonces fue HTML, CSS y el primer lenguaje de programación y que hasta ahora reina en la web y con el cual me encontré fue PHP. Entonces PHP para mí fue el inicio de todo este mundo de programación y sin dudar que seguro que muchos de los que piensan hoy en día, si no estuvieran ahora con tantos lenguajes de programación que tenemos, creo que el lenguaje que elegirían sería PHP. O sea, PHP inicias con 2, 3, 10, 5,
hasta una página de línea de código ya tienes ahí, ¿no? Y lo subes fácilmente a los servidores de hosting que actualmente tenemos, y bueno, ya tienes tu página web, ¿no? Entonces, fue así como empecé, PHP, investigando cómo crear contenido y el contenido que yo quería hacer, blogs o subir artículos, subir mis investigaciones, tu diario, o hacer un proyecto de noticias, sobre todo de tecnología, ¿no? Entonces, como ahí yo fui donde descubrí los CMS. Y el primer CMS que recuerdo y lo trabajé fueron amanecidas estudiando su código, viendo cómo modificarlo. Porque desde un inicio la web se inició en eso, ¿no? Un lenguaje estructurado, luego pasó a objetos, y en ese intermedio había mucho código espagueti, ¿no? Mucho desorden. Era un inicio donde uno veía que se podía mejorar en el desarrollo de la web. Entonces, habían los famosos plugins, ¿no? Que hasta ahora todavía prosigue con WordPress, pero ya había un CMS muy conocido, no sé si ustedes seguro no lo han conocido, que se llama PHP Nuke. Y luego salió Mambo, otro CMS. Si ustedes investigan más o menos, verificarán qué años era. Entonces fue así como yo me inicié en la programación de PHP, creando módulos, investigando cómo se hace. Y si bien es cierto que no pude terminar un tutorial completo de PHP, porque lo que yo hacía era buscar documentación o leer código. Entonces, justamente cuando lees el código, ves un pedazo de código y lo buscas y vas a la documentación. La documentación de PHP era bastante inmensa y completa, y cada vez iba actualizando. Entonces, sí, así fue como fue mis inicios en la programación, ¿no? PHP, CSS, HTML. Ya más adelante también estudié Java, ¿no? Estuve estudiando Java, y sí, Java ya mezclaba otro tipo de programación, ¿no? Que era objetos y era muy tipado. Y recuerdo muy bien que había un tema que se llama los struts, ¿no? El Spring, los primeros días del Spring, pequeños frameworks para desarrollar web, ¿no? Ya se veían las capas del MVC, lo que no se trabajaba eso en PHP. Entonces, sí, entonces ya fueron bastantes cambios, ¿no? Algunas veces bruscos, y fue ahí donde también me interesó y fue donde conseguí mi primer trabajo, porque yo al estar involucrado no solamente en programación, también estoy involucrado en lo que son las tecnologías de servidores. Siempre utilizamos, mi computadora vino con Windows, pero había una comunidad en la universidad, una comunidad de Linux, donde nos enseñaron un nuevo sistema operativo. Entonces para mí todo era algo así como ahora, ¿no? Decir, ¿no? Yo soy de la Alianza, tú eres de la U, yo tomo Coca-Cola y tú eres Coca-Cola. Entonces yo en ese momento, en esa división, yo tomé partido por un lado, ¿no? Entonces dije, yo soy Linux. Entonces me involucré bastante en Linux, estuve en la comunidad, estuve participando en eventos, incluso llegué hasta a dar charlas en eventos, ¿no? Eran buenas épocas, y donde la comunidad de Linux era bien fuerte. Cada universidad tenía su comunidad de Linux y hacían eventos nacionales incluso, ¿no? Entonces me metí mucho en lo que son los servidores, conocí bastante de Linux, comandos, y así fue como conseguí mi primer trabajo, ¿no? Viendo servidores, subiendo servicios en Linux, porque en Linux son todos servicios, ¿no? Crear un servidor hosting para la web de la empresa o del colegio, crear un servidor de firewall, un cortafuegos, ¿no? Para ir controlar los accesos a las cabinas, a los salones. Entonces, o un servidor FTP, un servidor para compartir archivos. Entonces, en Linux son todos servicios. Entonces, ahí es donde yo me metí, ¿no? Me involucré en lo que son servidores. Ya más adelante, nuevamente, yo siempre me metí en lo que es la programación porque era ver código, era crear nuevas cosas, y ahí fue donde en la universidad no te enseñan propiamente una carrera de programación, no toda una línea de programación, sino de otro tipo, ¿no? Entonces, más a lo empresarial. Entonces,
fue donde yo me inscribí a una carrera de computación. Y ahí fue donde en una carrera de computación siempre te dan los primeros pasos, cómo debes empezar, pero ya teníamos internet y ahí fue donde todo el boom, donde todos encontramos ahí. Sí, Nicolás, ¿querías agregar algo? Sí, de repente habrán encontrado muchas charlas así como esta donde hablan pues de sus primeras experiencias, ¿no? Y justo Adrián comentaba que te gustaba mucho crear, ¿no? Crear esto, aplicaciones de repente o ver algo funcionando. Entonces, quisiera hacer una pregunta a ustedes también. Bueno, una pregunta de hecho, y es por qué se engancharon con la programación. ¿Qué los enganchó? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? O bueno, ¿qué lograron hacer ustedes que hicieron un clic de repente, ¿no? Y dijeron, esto es mío, me voy a dedicar a esto es a lo que yo me quiero dedicar y esto es lo que yo quiero hacer cuando sea profesional de repente, o es a lo que me quiero dedicar todo mi tiempo de repente, ¿no? O lo vieron más como un hobby. ¿Cómo fue eso que se engancharon con la programa? Claro. Ya, justamente, ya enganchando ahí a tu interrogante, se viene con la segunda pregunta, ¿no? La siguiente interrogante. ¿Un hobby? ¿Por hobby lo hacemos o lo hacemos por el dinero? He leído muchas conversaciones en Facebook, en varios grupos, donde seguramente gente que recién está terminando el colegio, la pregunta que hacen, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar si me dedico a la programación? ¿Pagan bien? Entonces son preguntas que uno se pone a pensar, ¿no? Yo nunca me hice esa pregunta. Para mí todo fue una experiencia de creación, de investigación, un hobby, ¿no? El ahora tener internet y poder tú crear y poder estar dentro de todo ese mundo de la tecnología, hacía que uno se sienta bien. Imagínense, si un doctor tiene que tener muchas herramientas, tiene que trabajar por una clínica, o un centro de salud donde tenga todas las herramientas que son muy costosas. Mientras que en este hobby, yo lo llamo así, en cierta forma, como empecé, solamente basta con tener tu computadora, internet y ya, todo va a fluir. Entonces, para mí, yo me inicié como un hobby y creo que en cierta parte del 100%, para mí es un 60% un hobby, o sea, algo que me gusta y que no y que lo puedo hacer de madrugada sin sentirme presionado, ¿no? Ya se convierte en un trabajo y ya piensas en el dinero cuando tienes necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprarme algo, entonces, y es todo un trampolín. Entonces, para mí es un hobby, pero también es un trabajo. Un trabajo cuando hay fechas, cuando ya trabajas para una empresa, cuando ya te dicen tienes que hacer los entregables, eh, pero también se equipara cuando tienes un equipo, ¿no? Cuando trabajas para un equipo ya se hace todo más fácil. Entonces, en conclusión, esa es mi respuesta. Un 60% hobby, las ganas de hacer las cosas, y un 40% trabajo, ¿no? Ese es desde mi punto de vista. No sé qué opinarán ustedes. ¿Cuáles son sus...? A ver, yo quiero brindar mi opinión en esa parte. Sí, efectivamente, yo creo que si alguien, lo que sucede es que la industria de la tecnología es impulsada por la pasión, a diferencia de otras tecnologías, ¿no? De otras industrias, perdón. Entonces, si uno lo hace solo por el dinero, solo por saber cuánto va a ganar, qué tanto va a escalar digamos, su nivel económico, yo creo que no es el camino adecuado para esa persona. Si uno va a elegir cualquier rama de la tecnología, debe ser por opción, porque, menos en el mundo del software, hay que estar constantemente aprendiendo una cosa y otra, y siempre salen nuevas cosas de hacerlo. En realidad, las nuevas tecnologías que salen son para hacer más fácil el desarrollo de nuevos productos. Entonces, uno tiene que estar constantemente actualizándose y disfrutar de ello, ¿no? Porque si uno tiene un trabajo como desarrollador y no le gusta, pero lo hace porque pagan bien, entonces va a terminar siendo infeliz, ¿no? Y no, yo no recomiendo eso para nadie. Uno, porque es malo para su salud,
y dos, porque se va a estancar en algún momento. Entonces, lo primero es preguntarse si realmente le apasiona la tecnología, ¿no? Hay muchas ramas. Una de ellas posiblemente le atraiga más y enfocarse en eso, ¿no? Y el salario es un, digamos, un beneficio colateral, ¿no? Entonces, si te especializas por el dinero, entonces, digo, perdón, el dinero no te va a faltar. Claro. Quería también agregar algo a la interrogante que tenía Nicolás. Era, ¿en qué momento tú dijiste la programación lo dejo? O sea, le das como un stop. Hay veces que sucedía que me ponía en rumbo de crear algo, de desarrollar algo, y son pues amanecidas, ¿no? A veces no salen las cosas bien, pero por ejemplo, el mejor momento para programar o estar enfocado eran las madrugadas, entonces a veces iba, ¿no? Entonces comenzó una semana, un lunes, llegas a martes, te amaneces, otro, duermes toda la mañana, y así estás toda una semana. Entonces fue ahí a veces donde ya le das un stop, ¿no? En cierta forma, y vas a otra área, haces como un descanso a tu cerebro, bien para salir o bien para pasar momentos con la familia o dedicarte a otro campo que puede hacer que tu cerebro se diversifique. Entonces, eso me pasaba mucho y pasa, ¿no? Y pasa a muchos desarrolladores que, justamente yendo al tema, ninjas, ¿no? Que dan sus charlas, tienen sus canales en Twitch, que he leído por ahí algunos videos de ellos donde dicen, ¿no? Hoy, por ejemplo, un título que leí, voy a dejar la programación. Un título sensacionalista, pero así lo marcó, ¿no? Y dije, ¿por qué va a dejar? Entonces, interesante. Entonces, dijo que ya no se sentía bien, o sea, se había enfocado tanto que ciertas cosas estamos hablando de un ninja, entonces ya hay cosas que ya le molestaba cuando no le salía bien. Y ya tenía familia, tenía esposa e hijos. Entonces, dejaba de lado la familia y los hijos por estar ahí metido en una cosa. Entonces, ahí ya felizmente se da cuenta y dijo, no, voy a ser un padre, renunció a la empresa donde trabajaba, a la compañía, y bueno, ha hecho un stop en ese momento, ¿no? Entonces, y no sabe cuándo va a regresar, pero hablamos de un ninja, ha hecho un stop a su vida dentro de la computadora de programación para dedicarse a otro campo, ¿no? Entonces, eso responde más o menos al interrogante de Nicolás, porque sí hay a veces que pasa, ¿no? Sucede. Claro, creo que esto es llamado cuando una persona llega a un punto donde quiere rendirse de repente, no quiere dar un paro, quiere parar todo lo que está haciendo para, no sé, de repente hacer otras actividades o dedicarse a otra cosa que no esté ligada a lo que hace rutinariamente, ¿no? Como es la programación en nuestro caso, ¿no? Eso se le llama, tiene un término en inglés que se le dice burn out, que es como quemado, ¿no? Es un estado donde una persona, según el término, siente ansiedad, de repente está muy estresada, ¿no? Está muy cansado, y ya viene antecedido pues de jornadas extenuantes de trabajo, ¿no? Como dices, es común que los programadores se amanezcan, ¿no? Porque generalmente en la noche es cuando una persona más se puede llegar a concentrar, ¿no? Tiene menos distracciones, menos bulla, entonces creo que puede fluir más el trabajo, ¿no? Yo generalmente trabajo más en la noche, por lo mismo que no hay mucha bulla, me puedo concentrar un poco más, ¿no? Pero eso, hay gente, ¿no? Que, como dices, puede llegar a ese estado, es un estado muy peligroso porque ya compromete la salud, ya compromete el estado mental, la salud mental y la salud física, por supuesto, ¿no? Porque es estar sentado muchas horas, estar frente al monitor, quemarte los ojos, ¿no? Y pensar duro, ¿no? Pensar duro en cómo solucionar estos problemas. Es un problema que de repente en el futuro vamos a nosotros llegar a la respuesta, ¿no? Cómo nosotros llegamos a cierto estado, ¿no? Y cómo nosotros le sacamos la vuelta, ¿no? Eso creo que ya se realiza con la experiencia que uno gana, ¿no? Digamos que nos estancamos en algo, y si ya no podemos resolverlo, entonces, ¿qué hacer? Ese qué hacer creo que es lo que ya en el futuro vamos a llegar a aprender todos, ¿no?
Y eso creo que es lo que diferencia a la gente, bueno, que ya ha llegado a ser exitosa o reconocida al menos por esto, ¿no? Que tiene esa capacidad de resolver problemas grandes, que trabaja en proyectos grandes, ¿no? Que es cuando llegan a este punto de estancamiento, ¿qué es lo que ellos hacen, ¿no? ¿Cómo le sacan la vuelta a eso para llegar a, digamos, a la meta final? Creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es un diferenciador también bastante bueno que un ninja, digamos, alguien que ya es un máster en todo esto tiene, ¿no? Creo que podría estar como un skill. Uh-huh. Claro, y con la, faltaba responder la pregunta, ¿para un hobby o por el dinero? ¿Qué opiniones tienes sobre esas preguntas que hacen la gente? Ah, ya. Creo que todos empezamos por hobby, ¿no? Nadie empieza por dinero. Puede que sí, puede que haya unas personas hoy en día que le dicen, mira, si aprendes a hacer páginas web, si aprendes a hacer aplicaciones para escritorio, vas a ganar mucha plata, ¿no? Ahí el pata dice, ¡ah, plata fácil! ¿No? Ah, Entonces se mete a aprender WordPress, se mete a aprender WordPress, porque código no va a ser, ¿no? Lleva tiempo eso, entonces se mete a WordPress, pero WordPress tampoco es sencillo, tiene tiene ahí su complejidad, ¿no? También ahí WordPress es un mundo, es todo, digamos, ya dedicarte a eso y ser profesional, ¿no? En WordPress, entonces, la gente que se mete a esto por dinero, yo diría que lamentablemente lo van a dejar tarde o temprano, ¿no? Porque es muy diferente hacer las cosas por dinero, solamente por dinero, hacerlo por pasión, como decía Manuel, ¿no? Que la industria de la tecnología, todo esto es movida por la pasión, ¿no? La mayoría de lenguajes populares hoy en día son soportados por la comunidad, como React creo que es open source, ¿verdad, Manuel? Ya, Como sí. React, como Svelte, como Vue, ¿no? Es generalmente la comunidad quien soporta esto. Y son este tipo de personas que contribuyen a esto, que llegan y crean otros productos, otras tecnologías, ¿no? Y la propia comunidad es la que usa eso, ¿no? Y empieza a crear aplicaciones, empiezan a crear productos que salen al mercado al final, ¿no? Y bueno, es lo que la gente usa. Entonces, en mi caso yo empecé por hobby, empecé aprendiendo. También llegué a puntos donde encontraba, digamos, ciertos problemas, donde ya no sabía qué hacer, ¿no? Llegaba a un punto donde, pucha, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo resuelvo esto? Y en ese entonces no tenía la mentalidad de ahora, ¿no? Seguro si tuvieras el mismo problema, entonces hubiera consultado con unos amigos, ¿no? Hubiera googleado de repente un poco más y lo dejaba, ¿no? Una semana, 2 semanas, y cuando lo retomaba, ¿no? Y solucionaba ese problema, entonces sentía una satisfacción, ¿no? Que es lo que creo que es un indicio de que te gusta la programación, ¿no? Cuando un día estás tirando todo al tacho y al siguiente día lo resuelves y lo adoras, ¿no? Y te sientes, inflas el pecho, ¿no? Y te gusta, ¿no? Y lo amas, sientes que sí, que soy muy bueno, y el día siguiente otra vez, ¿no? Entonces, si estás en esa iteración, de repente, entonces, probablemente sí te gusta. Entonces, en mi caso, sí, empecé por hobby, y ahora como hay necesidades, ¿no? Hay necesidades, hay cosas que uno quiere hacer, hay caprichos, entonces, qué mejor que monetizar lo que sabes, ¿no? Monetizar tus conocimientos. Creo que eso es algo muy bueno. Es duro, sí, es muy duro trabajar en programación. La experiencia que he tenido hasta ahora, que no es mucha, ha sido muy breve, pero lo poco que he vivido, con lo que me he encontrado es muy duro, ¿no? Entonces, por lo que yo he visto, entonces una persona que lo hace solo por dinero no duraría en esto. Tiene que realmente gustarle y tenerle pasión por lo que hace. Si no, no va a llegar muy lejos. excelente, Nicolás. Sí, todos, Nicolás, Manuel y yo coincidimos en eso, ¿no? Es muy importante empezar por hobby y uno mismo lo siente, ¿no? Cuando empieza por hobby, con interrogantes y que quiere hacer algo, quiere creer algo. Pero tú sabes, ya y sabemos, ¿no? No sé, esa generación de hoy y cómo vivimos en esta sociedad que es muy acelerada, ya, ¿no? Entonces, es el dinero, ¿no? Todo lo mueve el dinero. Pero vamos, todavía la gente, hay mentores, hay gente que seguramente va a llegar los consejos, van a poder ver este video o otra información y solo los buenos, ¿no? Quedarán como es. Bueno, señores, aquí tengo ya para la tercera pregunta.
Y ya cerrando ese tema interesante, seguro más adelante lo retomaremos, es una analogía, ¿no? Una analogía así como cuando hacemos un plato de comida, un postre, y necesitamos una receta para la preparación. Entonces, bueno, yo aún no me considero un ninja y seguro que está un poquito lejos, eh, pero aquí tengo la receta de cómo ser un ninja. Bueno, señores, entonces, retomando el tema, teníamos una pregunta importante por uno de nuestros oyentes, uno de nuestros seguidores, y es la pregunta, ¿cómo puede ser uno llamado ninja? Existen libros de cero a ninja, de novato a ninja, y son títulos bastante atrayentes. Esto sumado a los títulos de videos que es cómo aprender programación en 12 horas, en 24 horas. Entonces son interesantes, ¿no? Y hay debates acerca de eso, si es posible o no es posible. Pero bueno, la pregunta es de nuestros seguidores es la siguiente. ¿Cómo uno puede ser llamado ninja? A ver, ¿quién nos puede dar su opinión? A ver, yo empiezo, si me lo permiten. Adelante. Permitido. Una Permitido. persona, yo considero que ninja no es tanto una persona que codea, digamos, con los ojos cerrados, ¿no? Con los pies. Es más para mí, bueno, al menos a mi parecer, es más alguien que pueda liderar o mentorear a otros, ¿no? Tratar de solucionar problemas que otros tal vez, más enfocado, digamos, al perfil de senior, ¿no? Ninja es más enfocado al perfil de senior. En ocasiones, como lo menciona Adrián, hay cursos o libros que dicen de ser, sí, haga. Sí, no te confundas con sensei, ¿eh? El sensei me parece que sí es el que mentorea y ayuda. Hablamos del ninja. Continúa. Bueno, como te digo, ¿no? Es el punto de vista que yo tengo, ¿no? O sea, que es una persona que tiene, más allá de las digamos, habilidades técnicas sobre algún lenguaje, sobre alguna tecnología, tiene más desarrolladas habilidades blandas, ¿no? Para poder también trabajar en equipo. No todo el mundo es bueno para trabajando en equipo, ¿no? O no todo el mundo puede dar un buen feedback o recibirlo, incluso algunos no lo toleran, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que, si bien tienes conceptos ya de programación, digamos, de algún lenguaje, supongamos que ya, luego ya sabe programación orientada a objetos y posiblemente, si lo quieres ver así, un ninja podría ser aquel persona que sepa conceptos de arquitectura también o de código limpio, ¿no? Entonces, teniendo esas habilidades y sumando a las habilidades blandas de liderazgo, empatía, saber dar feedback, o trabajar en equipo, entonces eso es lo que convierte a uno en ninja, a mi parecer. No sé qué les parece a ustedes. Nicolás. Yo comparto la opinión de Manuel. Creo que un ninja, ¿no? Es una persona que es experta en algo, ¿no? En algo, no en todo, ¿no? Puede tener conocimientos muy generales, muy superficiales, sobre todo, digamos, si una persona se dedica al desarrollo frontend, ¿no? Puede tener conocimientos muy sutiles, muy generales sobre backend, sobre seguridad, sobre deployment, sobre, no sé, otro tipo digamos, de ramas a lo que se puede dedicar un desarrollador, pero un ninja creo que es una persona que es experta en su rubro, ¿no? Si es alguien que se dedica a frontend, entonces esta persona es capaz de solucionar problemas, de otorgar soluciones profesionales, ¿no? De realizar toda la aplicación, todo el desarrollo de la aplicación, implementación, ¿no? Y el despliegue de la misma, ¿no? Y es capaz también de enseñar. O sea, una persona que realmente conoce lo que sabe, es capaz de enseñarlo, de transmitirlo, ¿no? Entonces esta persona de repente también desarrolla un poco el perfil de líder de equipos para poder asesorar, ¿no? O guiar, digamos, para dónde va a ir el proyecto. Entonces yo creo que un ninja es una persona que sí, que es muy experta en algo, ¿no? Y que tiene conocimientos superficiales o muy sutiles sobre las demás industrias o las demás ramas de la programación o del desarrollo. Exacto, sí, el término ninja es subjetivo, ¿no? Los libros de manera marketera le pusieron, ¿no? De cero a ninja para vender, pero sí, si nos ponemos a pensar un poco, un ninja, como lo mencionó Manuel,
que está bien, es alguien que colabora con sus compañeros, que tiene experiencia en un lenguaje, como lo dice Nicolás, que sea experimentado. Pero ahora yo le sumo algo más. Puede ser experimentado, también tener las habilidades blandas, poder ayudar o mentorear a alguien. Pero el ninja nunca va a quedarse estancado, ¿no? Siempre va a haber cosas nuevas en este mundo de la tecnología. Pero hay algo que sí me parece que le va a hacer, le va a otorgar el título de ninja, es el haber, primero, tener experiencia en una empresa grande de reconocimiento y estar avalado por certificaciones internacionales. Entonces, esos son dos detallitos que yo al menos, yo creo, ¿no? Que si uno ya tiene esas certificaciones o tiene algún reconocimiento más allá de tu zona de confort, de tu área, ¿no? Ya podrías tener el título de ninja. Pero como lo digo, es subjetivo. El ser ninja, tú mismo puedes sentirte ninja cuando ya tienes una experiencia total sobre un lenguaje. Por ejemplo, en PHP, como les digo, yo comencé con PHP y estudié lo que es orientado a objetos en PHP incluso, pero hay un paso que siempre me sentí atraído. Era porque había una comunidad de PHP y en esa comunidad los que dictaban las charlas siempre ponían, ¿no? Mi nombre certificado en PHP. Entonces, wow, entonces yo decía, mucho necesita la certificación internacional de PHP, que son un examen en inglés, ¿no? Entonces, ellos ya se sentían, como se dice, los bravos, ¿no? Podían ver el código, desarrollaban un plugin para un tema, un módulo, etc. Entonces, para mí, eso era como llegar a ser un ninja, ¿ya? Ese es cómo yo veo al ninja, ¿no? En este ámbito de la Ahora, programación. Sí. ahora, ¿creen ustedes que un ninja es alguien que ya ha logrado todo, digamos, está a la cima de otros pseudotítulos, digamos, porque estamos hablando de títulos Claro. subjetivos, ¿no? Uh-huh. Puede haber cosas como un monstruo de la programación, alguien que, puta, te sabe toda la API de Java, o toda la API de JavaScript, cosas así, ¿no? Pero un ninja para ustedes es una persona que ya está en lo top, No. porque acaba mi cotación. Creo que esta persona, este ninja, digamos, esta persona que ya tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, no solamente tiene conocimiento en un solo lenguaje, ¿no? Obviamente en su rubro, ¿no? Si hablamos de un desarrollador full stack, si hablamos de un backend o un frontend, ¿no? Si hablamos de ellos, entonces, ellos, más que la capacidad de codear, digamos, o de desarrollar la aplicación, creo que tienen la capacidad de definir la arquitectura, ¿no? La arquitectura de componentes, ¿no? De servicios, cómo va a ser la comunicación con la API, qué tipo de hosting van a utilizar, ¿no? Si van a estar servidores físicos, servidores en la nube. Esa capacidad, ¿no? de mapear y maquetar todo el flujo de la aplicación del sistema, creo que hace realmente a un ninja, ¿no? Porque no es, digamos, una persona que se dedica a la progra, ¿no? Dedicarse a la progra es el primer nivel, ¿no? Liderar un equipo, ya no dedicarse a progra, sino dedicarse a un ámbito general de liderazgo, ¿no? De a dónde va a ir la aplicación, cómo se van a desarrollar las características, es ya el paso, digamos, siguiente, ¿no? No sé si habría otro paso, ¿no? Pero creo que ese paso donde ya lideras, ya construyes o construyes el camino por donde se va a realizar la aplicación, entonces creo que eso es lo que lo hace un ninja, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, Manuel, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, solamente para reforzar la idea de Nicolás, efectivamente comparto su opinión. Yo creo que una persona ninja, o sea, al menos el término, hace referencia a una persona que tenga habilidades más allá de codear, ¿no? Que pueda, digamos, hacer la arquitectura de una aplicación, de un software, de un sistema, tanto a nivel, digamos, a nivel lógico como físico, incluso puede hacerlo, ¿no? Es decir, a lo que me voy es que una persona pueda tener tanto conceptos más allá de su especialización. Digamos, si una persona es frontend, puede hacer arquitectura de servicios de microfrontend, ¿no? Entonces, saber toda esa arquitectura, incluso si ya eres especialista en JavaScript o React o algún framework, entonces
si vas a ese punto, yo creo que recién ahí, y si eres capaz de enseñarlo a otras personas, compartir tu idea, yo creo que eso recién te hace una persona niña. Claro, sí, sí, como dice Nicolás, ¿no? Cuando dice Nicolás, sí hay estatus, ¿no? En cierta forma hay cierta analogía. Por ejemplo, cuando dijo el monstruo de la programación, ese es el que no tiene habilidades planas, por ejemplo. Está ahí todo codeando, crea, ¿no? Ya luego, ya cuando adquiere cierta experiencia, ciertas otras habilidades, valga la redundancia, habilidades blandas, ya lo hace un ninja, ¿no? Y con las certificaciones y con el haber trabajado en varios lugares y tener experiencia de trabajo en equipo, etcétera. Ya yo lo veo como que de ahí ya la meditación, ¿no? La meditación ya se hace profunda en estas personas y ya pues ya en cierta manera a veces ya dejan de programar y dan ya solamente comparten su conocimiento, ¿no? En cualquier medio. No sé si han visto esos memes donde aparecen, ¿no? A un lado en unas equivalencias, donde ven así una primera persona, luego así como, y al final, que es ya lo máximo, la meditación máxima, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Entonces, sí, para hacer así es algo simple, nada más monstruo de programación, ninja, sensei o maestro, y de ahí no sé qué más pueda seguir, ¿no? Pero sí, por ahí hay un blog que encontré hace muchos años que decía el diario de un hacker cansado, por ejemplo, ¿no? Es alguien que ya llegó a un nivel en el cual que ya solo se dedicaba a escribir sus memorias o a hacer su libro, ¿no? Entonces, interesante, seguro alguna vez llegaremos todos así, a escribir nuestras memorias. Por eso ahora hoy en día existirán sus blogs, muchachos, gente que recién está empezando, inicien sus blogs con su código, con su primer hola mundo y generen contenido bueno para la internet. No sé, algo más y ya proseguimos con las recetas. Yo sí escribí la receta como le digo. Yo creo que también otra skill muy importante es el hecho de no parar de aprender, ¿no? No parar de actualizarse, ¿no? O sea, una persona que lidera, ¿no? Que ya tiene conocimientos, no dice, ok, yo ya sé hacer esto, no sé hacerlo bien, entonces yo puedo liderar, capacitar personas. Esta persona no puede pecar de decir, ya lo sé, ¿no? O de decir, yo ya no necesito aprender esto, o yo ya no necesito aprender más, ¿no? El hecho de seguir actualizándose, porque este año, para el otro año, van a cambiar las tecnologías, van a salir de repente otras tecnologías, entonces la persona que hoy día es experta en algo, entonces el otro año lo va a dejar de ser. Si esta persona deja de aprender, deja de actualizarse, entonces el siguiente año va a dejar de ser un ninja, ¿no? Como se podría una persona autoproclamar de repente, ¿no? Entonces, sí, la capacidad de repente de seguir aprendiendo, ¿no? Es muy importante para una persona con el título de ninja, creo yo. Eso era, Adrián, lo que quería agregar. Listo, señores. Entonces, Manuel, compártenos tu receta para hacer un ninja. Correcto. Ya, mi receta, o sea, lo primero que una persona, si digamos estamos hablando de una persona que recién va a empezar en el mundo de la programación, lo que yo recomiendo, el primer paso es Los investigar ingredientes, sobre, los ingredientes. correcto, los ingredientes. Lo primero es investigar sobre todos los roles que hay en esta industria, ¿no? ¿Qué rol te gustaría más, ¿no? ¿Qué tipos de tecnología debe aprender ese rol? Enfocarse, digamos, en aprender los roles y cómo funciona la industria. ¿Cómo se crean aplicaciones? ¿Quieres aplicaciones móviles? Ok, ¿qué tipo de tecnologías son las que suelen pedir, ¿no? Y ahora, una vez que ya sabes qué tipos de roles para ciertas aplicaciones, digamos, tú quieres hacer videojuegos, tal vez no necesitas aprender Android o no necesitas aprender Switch, tal vez C++, C Sharp posiblemente. Dime, Adri. Manuel, ¿sabes qué? La generación de hoy, la generación de hoy, cuando le dicen quiero hacer algo, quieren los pasos así ser concisos, ¿no? Yo me acuerdo cuando busco información, a veces dicen, ¿no? Hay un tutorial de 12 horas, 12 horas tengo que para aprender algo. Y a veces hay tutoriales lo mismo, pero dicen en una hora. Entonces es mucho más preciso, ¿no? Entonces, no sé, Ya, bueno,
Entonces, La si receta, la receta, lo que porque quieres es nuestros los seguidores ingredientes al quieren, grano, ¿sabes qué? Tengo que buscar aquí esto, ya, pero no sé. ya, ok. Lo Ya, primero es investigar sobre los roles. Lo ya, segundo es ponerse una meta. Lo tercero es buscar las tecnologías que están pidiendo digamos, en LinkedIn, por ejemplo, en empresas de trabajo sobre programador móvil, frontend, backend. ¿Qué tecnologías tienes que aprender? ¿Cuáles son las más demandadas? Una vez que ya sepas todo eso y ya tienes las metas, ya te pones a investigar, a practicar, ¿no? Y ser constante. La constancia es lo que te va a hacer que seas un experto, ¿no? No un ninja posiblemente, pero sí un experto en una tecnología. Participar de comunidades va a fortalecer tu trabajo en equipo y tus habilidades blandas también. Una vez que tengas todos esos, repetir el proceso y eventualmente te convertirás en un ninja. listo. Listo, gracias, Manuel. Nicolás, Ya, para mí, según mi experiencia, les voy a decir qué ruta estoy siguiendo para ser un desarrollador, bueno, en mi caso full stack, ¿no? Yo no tengo, digamos, discriminación por backend o frontend, sino me gusta ambos, entonces de repente les va a gustar esta ruta, ¿no? Primero, si están empezando, no si es la primera vez que, si todavía no han codiado, si todavía no saben qué es Java, qué es JavaScript, qué es un lenguaje de programación, entonces lo primero que tienen que hacer es saber empaparse de conocimientos con preguntas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la programación? ¿Qué es una página web? ¿Qué es el Internet? ¿Qué es un certificado de repente HTTP, cosas así? Entonces pónganse esas preguntas, ¿no? Y esas preguntas las pueden sacar del primer video que vean, ¿no? Si buscan en Internet qué es la programación, entonces ese video les va a empezar a decir términos un poco más técnicos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es empezar a buscar, empaparse de conocimientos de términos, ¿no? Que van a ver dentro de eso. Entonces, una vez ustedes se han empapado de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué es HTML, qué es CSS, ojo, qué es, más no cómo se programa o cómo se maqueta, ¿no? Una página web puntualmente, ¿no? Sino que se empapen, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿No? Entonces, una vez ustedes tienen ese qué y para qué, empiezan a profundizar un poco más, ¿no? Dentro del desarrollo full stack existen stacks de desarrollo. Por ejemplo, existe el stack min, el stack mern, ¿no? Hay stacks para PHP, ¿no? Entonces, estos stacks ya te dicen qué tecnologías tú puedes utilizar para construir una aplicación web o un sistema. En el caso del stack min, por ejemplo, es MongoDB para la base de datos, es Express con Node en el backend y es Angular en el front, ¿no? Entonces ustedes van conociendo más términos, ¿no? Más términos, en este caso, que es el frontend, que es el backend, que es la base de datos, ¿no? Y con el stack ya saben qué tecnologías pueden utilizar. Una vez ustedes escogen esa tecnología, no puede ser por gusto o puede ser por demanda, como dice Manuel. Si ustedes van a LinkedIn, no es difícil, pónganse a buscar, no sean flojos, van a trabajos, ¿no? Van a las propuestas laborales que hay en LinkedIn y ellos van a decir, necesitamos desarrollador React, necesitamos desarrollador Node, necesitamos desarrollador PHP. Y ustedes van viendo, ¿no? Entonces van probando, ¿no? Van viendo videos, qué es PHP, qué es Node, qué es Angular, y entonces ustedes se van empapando. Una vez hecho esto, entonces ustedes escogen tu stack. Luego, buscan rutas de aprendizaje. Estas rutas de aprendizaje son por lo general cursos, pueden ser artículos, ¿no? O existen plataformas que ya te las dan. Por ejemplo, existe Team, existe Código Facilito, existe Platzi. Entonces, en estas plataformas tú ya tienes rutas de aprendizaje, carreras que unen cursos, ¿no? De los más básicos a los más avanzados, y tú siguiendo estos cursos ya vas a ser un experto en cierta tecnología, ¿no? O en el stack que prefieras. Luego de esto, no necesitas tomar esos cursos porque la mayoría de ellos son pagos, ¿no? Sino que mires una ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quiero ser desarrollador frontend, entonces la ruta de Platzi me dice que aprenda HTML, que aprenda CSS, que aprenda JavaScript y que luego aprenda de repente GitHub, ¿no? Entonces busco curso de HTML, curso de CSS, ¿no? Y vas a encontrar cursos gratuitos en YouTube. Vas a encontrar artículos que te enseñan de forma, o sea, leyendo, digamos, un artículo, ¿no? En Medium puede ser, y te van a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Depende de gusto, si te gusta ver videos o te gusta leer, ya depende de cada uno, ¿no? O por libros. Entonces, una vez aprendes eso, ya tienes tu ruta de aprendizaje para hacer tal cosa, te pones a aprender, ¿no? Y una vez que has aprendido, que ya has visto los cursos, se pones a hacer proyectos. Proyectos típicos como hacer tu propio portafolio, hacer una aplicación web, de repente un login,
¿no? Utilizar la API de Spotify, utilizar APIs de servicios gratuitos, ¿no? Por ejemplo, creo que existe una API de Pokémones, ¿no? Y tú puedes empezar a pintar en tu lenguaje de frontend, sea Angular o React, ¿no? Si usas JavaScript normal, no hay problema. Y luego de eso, el siguiente paso sería contribuir en tecnologías open source, ¿no? O empezar a trabajar. Una vez que ya tienes conocimientos, según mi experiencia, es muy importante ya trabajar para alguien. Porque llegas a un punto donde tú dejas de exigirte, ¿no? Y cuando ingresas a un trabajo, entonces es full exigencia. Tienes que hacer esto, 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 entonces también te capacitan muchas veces, ¿no? Ves código de otras personas y empiezas a trabajar con otras personas y es ahí donde tu aprendizaje se potencia, ¿no? Donde la curva se hace más alta. Entonces, esa sería mi receta, Adrián. Excelente, sus recetas han sido bastante extensas. Bueno, yo sí, aquí tengo la receta para todos nuestros seguidores y sí voy a hacer un resumen de lo que nuestros compañeros y colegas Manuel y Nicolás les han mencionado. Es muy importante lo que han dicho, pero es una forma de explayarse en esta receta que sí es concisa. Y bueno, los ingredientes, señores, para toda la gente que se sienta empezando en este mundo de programación y no sabe, tenía su quinto de secundaria o su nivel de secundaria de bachillerato y está viendo, ¿no? ¿Qué voy a seguir? Entonces, el primer ingrediente, tu vocación clara. Segundo ingrediente, tomen nota, señores, actitud y disciplina. Debes tener esas dos habilidades, ¿no? Actitud y disciplina. Tercer ingrediente, capacidad de autoaprendizaje. Tienes que estar motivado y tienes que ya tener ese bichito de buscar información por internet. Ahora todo lo tienen ahí. Y cuarto ingrediente, elección del lenguaje de tu preferencia, ¿no? Básicamente lo que han mencionado ellos, tienes que buscar y elige un lenguaje. Eso te hará un ninja, estar enfocado. Y bueno, vamos con la preparación ahora. Ahora, cuando estos ingredientes, tomen nota, tienen estos ingredientes, y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto? Empieza con el lenguaje elegido y trázate un tiempo para cumplir tus metas. Eso se hace con disciplina y vocación. Una vez que tengas las capacidades y te sientas que puedes hacer grandes cosas, inicia un proyecto del lenguaje que hayas elegido. Inicia un proyecto, involúcrate en uno hasta el final. Luego, busca un proyecto en la cual te involucres, un proyecto open source, ¿no? De la cual tú te hayas servido para hacer tus proyectos. Luego, busca programadores afines a ti y asiste a eventos. Esos eventos te van a retroalimentar y van a hacer crecer tu motivación a seguir. Si en un momento te sientes caído en ese mundo, ir a eventos te va a hacer reforzar esas baterías. Finalmente, si ya te sientes capaz y ya tienes las habilidades y crees que ya no puedes dar más, busca un certificado. Certifícate en el lenguaje que hayas elegido, un certificado internacional en la cual tú ya te sientas reconocido por todos tus compañeros alrededor. Eso solamente iniciará el inicio de un ninja. Eso, señores, básicamente la receta. Bueno, han tomado nota mis estimados amigos y seguidores. Yo les estoy muy agradecido su participación a Manuel y a Nicolás. No sé, ¿quieran agregar algo más? Ha sido un tema bastante extenso y quedan muchas preguntas todavía por resolver, pero a todos los que nos siguen les indico que sigan nuestros videos, sigan en esta ruta a la que se han trazado y bueno, dejo las últimas palabras para Nicolás. Yo sí me despido con ustedes. Nicolás, Manuel. Ya, yo sí quisiera agregar algo. Sea cual sea el lenguaje que ustedes escojan, lo importante no es enamorarte del lenguaje, ¿no? Decir que si yo aprendo este lenguaje y al momento que quieras dar el salto a otros lenguajes te va a resultar muy difícil. Eso no va a pasar a menos que ya tengas un dominio pues muy extenso de lenguaje en particular.
Si lo que te interesa es aprender a programar, ojo, es aprender a programar, sea cual sea el lenguaje, al momento de que tú saltes a otro lenguaje no te va a costar mucho, porque los conceptos son muy parecidos, ¿no? Eso es algo que también yo decía cuando hacía videos antes, ya hace un tiempo, y es que la lógica es la misma, ¿no? La lógica de programación es la misma, simplemente que la sintaxis es la que cambia. Entonces, eso. De repente, si ustedes empezaron a aprender Java, ¿no? Y quieren hacer el salto a Python, ¿no? Porque no les gusta Java, de repente otras cosas van a decir, ay, no, ya aprendí Java, entonces saltar a otro lenguaje es muy difícil. No, ¿no? Al fin y al cabo, lo que manda hoy en día es la programación orientada a objetos, ¿no? Es las estructuras de toda la vida, los if, los else, las estructuras condicionales, bucles, ¿no? For, el while, do while, todas estas cosas. Esto es lo mismo en todos los lenguajes. Las clases son lo mismo en todos los lenguajes, ¿no? Entonces, eso. Si quieren saltar otro lenguaje, de repente no les gustó el primero que aprendieron, entonces den el salto. Si están aprendiendo a programar, no les va a costar mucho, porque la sintaxis es la que cambia, y un poco nada más, porque una variable siempre la vas a definir como var, de repente JavaScript, o como un entero, ¿no? Eso no va a cambiar en los lenguajes. Un if siempre va a ser un if, que recibe una condicional, ¿no? Y si se cumple la condicional, entonces ejecuta cierto código. Eso no cambia. Y eso es algo que deben tener mucho en cuenta, ¿no? Porque a largo plazo, de repente, cuando tengan que mudarse de lenguaje, entonces ustedes puede que por el hecho de tener miedo o no tener ese principio, ¿no? Van a decir no, ¿no? Y puede que pierdan oportunidades. Eso es lo que quería agregar, Adrián. Eso es todo de mi parte. Obviamente, muchas gracias. Y nada, estos a todas las personas que dieron su primer paso, ¿no? En el mundo de la programación. Te dejo, Manuel. Yo quiero primero agradecer por la charla, Adrián, Nicolás. Creo que el tema de hoy le va a servir a muchos. Antes de despedirme, quiero decirte una frase a todos los que están viendo este video, que es, si estás aprendiendo y crees que no, que es difícil la programación, ya sea el camino que hayas elegido, la tecnología que hayas elegido, yo te recomiendo no te rindas, que sé constante. No todos aprenden de la misma forma, no te compares con otros. Si estás llevando, digamos, un curso y ves que tus compañeros aprenden mucho más rápido que tú, yo te recomiendo, si tienes dudas, pregúntales, tal vez te enseñen, pero no te rindas y no te compares con otros. Compárate contigo mismo de hace un mes. Si sabes ahora algo que hace un mes no sabías, estás yendo bien. Eso era nada más. Gracias por vernos y hasta la próxima. En programación y cómo puedes lograr hacerlo. Yo también lo estoy siguiendo y todavía estoy por ahí, ¿no? Buscando los ingredientes. Bueno, no sé, alguien que tenga ahí, primero yo cierro el tema ya con la receta aquí, la receta principal. Manuel, dinos tu receta, cómo llegar a ser un buen programador y cómo ser un ninja. Crea de nuevo, creo, esa parte la corta porque ahí sale el tiempo, 6 minutos se cortan. 6 minutos. Lo voy a cortar de repente. 2 minutos son suficientes, Manuel. Ahora más mi interrogante me está pidiendo haciendo perder segundos. Bueno, yo le decía para que no nos interrumpa en plena verso conversación, pues mejor ahora antes que hagas la pregunta. 2 minutos, Manuel. 1 minuto no más puede ser tu receta. No, para que no nos... Claro, bueno. para que no interrumpa, pues, porque después le va Ya, a tocar... Manuel, ya lo valoraste, Manuel. Ya lo... Adrián, no te enojes, Adrián, es una buena sugerencia.